Muy buenos días, soy el pastor Jorge de Casanova y un lunes más con ustedes para reflexionar sobre un tema que espero que sea de su interés. El tema que nos ocupa, en parte por lo menos en esta mañana, es lidiando con los adolescentes. Antes de empezar formalmente, quiero desearles una semana llena de bendiciones. Espero que Dios les bendiga muchísimo y que tengan una semana sumamente productiva. Sin más preámbulos, eh, este tema es un tema que va a tocar seguramente a más de un papá o una mamá. Esta es una conferencia que es larga. Ahora voy a dar unas cuantas pinceladas nada más, pero más adelante vamos a desarrollar con bastante profundidad este tema porque no hay época en la vida del ser humano más difícil que la adolescencia. Y muchos padres están sufriendo y aunque no lo crean, muchos hijos, muchos adolescentes están sufriendo también. Muy bien, en un estudio reciente se le preguntó a un grupo de padres y de hijos si estaban satisfechos con la cantidad de tiempo que pasaban juntos. Los hijos dijeron que no, 3 veces más que los padres. O sea, los padres piensan que están pasando suficiente cantidad de tiempo con sus hijos, pero los hijos no lo creen así. ¿Cuánto tiempo significativo pasa usted con su hijo o hija? Los estudios indican que en promedio el tiempo significativo es tan solamente de 7 minutos al día. Escuchó bien, 7 minutos al día. Pero alguien dirá, pero mi hijo llega de la escuela, yo llego del trabajo y estamos en la casa. Bueno, hijo, bota la basura no es una conversación significativa, ¿cierto? Una conversación o un tiempo significativo es cuando usted se sienta con su hijo y le dice, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado tu día? ¿Cómo te fue en la escuela hoy día? ¿Estás preocupado por alguno de los cursos que estás llevando? ¿Hay algo que no estás entendiendo? ¿Sientes que estás un poquito atrasado en ese curso? Pero no solamente en la escuela, sino ¿cómo estás tú? ¿Estás bien, hijo? ¿Hay algo que te está incomodando? ¿Hay algo que tu mamá o yo podamos hacer para que tú te sientas más a gusto, que te sientas mejor? Entonces eso abre una puerta para la comunicación con nuestros hijos. Puede que a la primera nuestros hijos no utilicen esa puerta. Puede que solamente contesten como solamente lo saben hacer ellos, con monosílabos. ¿Cómo estás, hijo? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿No es cierto? Pero nosotros debemos insistir, tratar de sacarle, aunque sea con cucharita. Quizá eso no lo podamos lograr al principio, en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera vez. Pero la Biblia nos dice que no debemos de cansarnos de hacer el bien. Y yo creo que el tratar de establecer una comunicación significativa con nuestros hijos es hacer el bien. Hacer el bien a ellos y hacer el bien a nosotros también. Entonces no nos cansemos, siempre tratemos de acercarnos, aunque no siempre ellos respondan a esa cercanía o a esos intentos de cercanía de parte nuestra.
Algunas características de los adolescentes. Pasan mucho tiempo solos en sus habitaciones. Son muy inestables emocionalmente. Esto quiere decir que hay momentos que están eufóricos, contentos, felices, y a los 5 minutos están completamente deprimidos, ensimismados, y quieren hacer las cosas a su manera. No les gusta seguir indicaciones, quieren hacer las cosas a su manera. Y si usted les pide que laven los platos, ellos los van a hacer a su manera. No, y no van a escuchar las indicaciones que usted les dé. Hay que dejarlos y después, si secó primero los platos y después los lavó, se va a dar cuenta que eso no funcionó. Y entonces allí es donde van a estar más abiertos a recibir las indicaciones que usted les vaya a dar. Pero si usted de arranque les dice, tiene que hacerlo así, 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 ellos van a hacerlo, aunque sea para darle la contra, lo van a hacer en forma opuesta. Así que déjenlos hacer a su manera y después, cuando ellos vean que su manera, aunque muy creativa, no sirvió, entonces van a estar abiertos a escuchar la manera suya, que es como se deben hacer las cosas. Pero recuerde que usted no siempre ha sido la persona que es en este momento. Usted también pasó por esa etapa. Entonces, trate de ser lo más empático posible con él o con ella, ¿no es cierto? Hay un dicho que dice que el que se molesta pierde. Usted no pierda la paciencia. No se olvide, usted es el adulto en la relación. Y cuando usted esté cerca de perder los papeles, vaya y dése su vuelta al parque, cuente hasta 5.000 y después regrese. Muchas veces, tristemente, esto se convierte en una lucha de voluntades. A ver, ¿quién puede? Este hijo no va a hacer lo que le da la gana. Bueno, el que piensa así y actúa así, nunca le va bien en la paternidad. Miren lo que nos dice la Biblia. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte, nos dice el libro de Proverbios. Los padres que no corrigen a sus hijos asumen que su rol de padres es hacerlos felices y no el prepararlos para la vida. Yo recuerdo un caso muy triste. Un estudiante mío, un chico muy inteligente, yo le enseñaba álgebra, pero un chico brillante, ¿no? A la primera explicación él lo comprendía rápidamente. Yo no tenía ningún problema con él. Si todos mis estudiantes hubieran sido así, la verdad que la vida hubiera sido pues una cosa muy fácil para mí como maestro. Pero este chico tenía un problema. A pesar de que no era un mal muchacho, este chico, su madre lo sobreprotegía y le daba permiso aún en contra de la opinión y de los deseos del esposo, padre de este muchacho. Y entonces el hijo hacía lo que quería, llegaba a la hora que quería. Era un buen estudiante a pesar de todo. Pero bueno, yo dejé de verlo 2 años y un día me llama la mamá y la sentí, desde que empezó a hablar, la sentí sumamente acongojada. Y me dice, profesor, han matado a mi hijo. Han matado a mi hijo. ¿Y qué hacía ese hijo a las 2 de la mañana en un barrio que no era el mejor? No lo sé y no he preguntado tampoco.
Pero yo tuve a mi cargo el servicio fúnebre y me partía el alma el que se hubiese perdido una mente brillante y un chico que no era una mala persona. Es más, conmigo, él siempre fue muy, no solamente caballeroso, pero hasta cariñoso, ¿no? Y los padres deshechos y todo lo demás. Bueno, yo, en honor a la verdad, no les puedo garantizar quién de los dos fue el que les dio más libertad, pero me atrevería a decir que fue la mamá, con una expresión de cariño enorme por su hijo, único hijo, dicho sea de paso, ¿no? En fin, este es un caso extremo, es un caso extremo. Los padres quedaron tránsidos de dolor y a mí también me dolió, porque una vida no se puede ir de esa manera. Bueno, ¿cómo lidiar con un hijo rebelde? Y prácticamente todos los hijos son rebeldes, todos los adolescentes son rebeldes. Algunos son abiertamente rebeldes, otros no son abiertamente rebeldes, pero hacen lo que les da la gana. Dicen, sí papá, sí mamá, no te preocupes, está bien, ¿no? Pero hacen lo que ellos quieren. No se enfrentan a la autoridad de sus padres, no lo hacen, pero hacen al final de cuentas lo que ellos quieren. Ganando y conservando el corazón de tu hijo. El principal ingrediente es el de ganarnos el corazón de nuestros hijos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir el procurar que nuestros hijos no solamente nos respeten, pero que nos amen y que les duela el hacernos daño. Esto no es una cosa que se da de la noche a la mañana. Este es un proceso. Pero cuando un hijo siente a través de 1000 detalles el amor de sus padres, pero a la misma vez la corrección, se da cuenta de que pues sus padres lo aman y ese hijo, nos hemos ganado el corazón de ese hijo. ¿Usted se ha ganado el corazón de su hijo? Permítame hacerle algunas preguntas. ¿Su hijo prefiere pasar más tiempo con usted que con sus amigos? ¿Su hijo lo escucha con interés y con respeto? ¿O su hijo de repente es uno que le dice, ay, ya mamá, ya vas a venir siempre con lo mismo, toda la vida con la misma cantaleta, ¿no es cierto? Eso era en tus tiempos. Y los chicos que viven acá en los Estados Unidos dicen, no solamente era en tus tiempos, sino en tu país, ¿no? Bueno, definitivamente hay una brecha generacional entre nuestros hijos y nosotros. Y es una brecha que, según los estudios nos lo indican, es la brecha más profunda, más ancha en toda la historia de la humanidad entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado y entonces definitivamente hay una brecha generacional allí que no podemos obviar. Si usted contestó que a su hijo no le gusta pasar mucho tiempo con usted, que su hijo no le muestra el respeto y el cariño adecuados, entonces usted no tiene el corazón de su hijo
consigo. ¿Qué hacer para que un hijo rebelde cambie? Primero, reconocer nuestros errores en la crianza. La gran mayoría de los padres tratan de hacer cambiar la conducta de su hijo. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿y de eso no se trata? ¿No se trata de que mi hijo cambie su conducta? Sí y no. Sí queremos que cambie la conducta de él, pero para que cambie la conducta de él o de ella, es importante que cambie nuestra propia conducta. Entonces, muchas veces le echamos toda la culpa a nuestros hijos y yo les digo, ¿no? En muchos casos, en la gran mayoría de casos, en que vienen padres desesperados con la conducta de su hijo o hija y comenzamos a chequear cuál es la dinámica de el trato que estos padres tienen para con su hijo o hija, ahí saltan a la vista una serie de problemas que no son de su hijo, son de ellos en su relación con el hijo. Y entonces muchas veces cuando empieza a cambiar la dinámica del trato de los padres al hijo, el hijo empieza a cambiar. Pero eso no lo entienden muchos padres. Incluso lo llevan al psicólogo, lo llevan, le pegan, le gritan y todo lo demás. Eso no funciona. Lo que funciona es hacerse un autoanálisis, una autocrítica y ver en qué medida los errores mayormente están en los padres. No digo que el hijo o la hija sean mansas palomas, no. Pero muchas veces las inconductas de nuestros hijos tienen como raíz errores que nosotros hemos cometido y seguramente seguimos cometiendo en nuestro trato para con ellos. Muy bien, vamos a continuar la próxima vez con esto de los hijos rebeldes, pero por ahora vamos a quedarnos aquí. No quiero cansarlos más. Les deseo una semana llena de bendiciones, que Dios los acompañe, que les vaya bien. Y si me regalan un like, se los agradeceré. Pero más me interesa que el like, me interesa que pasen esta información a otros padres a los que quizás les pudiera interesar. Les deseo una semana de mucha bendición. Un fuerte abrazo y por si acaso les voy a dejar mi número de celular 703-405-1332. Repito, 703-405-1332. Y mi correo electrónico es doctordecasanova@gmail.com. Repito, doctordecasanova@gmail.com. Muchísimas gracias, les deseo una semana excelente. Muy amables.